Y los cajones van a estar posicionados según las siguientes características. La primera tapa va a estar a una distancia desde este punto hacia abajo a 45 milímetros, allí. Y entre cajón y cajón debe haber un espacio entre las tapas, mejor dicho, de 45 milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar dibujando las tapas. ¿Ya? Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar estos puntos para dibujarlo un poco más rápido. Entonces vamos a dibujar un rectángulo y como ya dije hace un momento, o si no vamos a... Lo vuelvo a decir nuevamente. La tapa de nuestro cajón debe tener las siguientes medidas: 398 de ancho, o mejor dicho de largo, ¿ya? 398 de largo por 200 milímetros de ancho, así. Y debe tener un espesor de 18 milímetros. ¿Listo? Entonces le hago doble clic o tres clics y creo un componente. Y le vamos a poner tapa de cajón. Y creamos el componente. Listo. Entonces ahora vamos a mover el cajón a la posición que le corresponde, acá. Allí, miren. Ya, allí. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a acercarnos un poco más. Ahí debe estar el cajón, pero también debe estar a 18 milímetros a la derecha, ¿no? Con el borde. Así como la puerta se encuentra al borde con el tablero lateral, igual esta tapa debe estar al borde con este lateral también. Entonces vamos a moverlo en esa dirección, ¿ya? Entonces en esta dirección vamos a mover 18 milímetros. Allí es donde debe estar, ¿ya? Entonces entre este punto y este punto debe haber 45 milímetros. Listo, muy bien. La siguiente etapa que vamos a crear, también vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una copia. Y me olvidaba, como les dije, cuando creamos la puerta indicamos que iba a tener también un ancho de 398. Nuevamente, si la puerta tiene un ancho de 398 y la tapa del cajón tiene un ancho también de 398, o sea, lo multiplicamos por 2, nos da 796. 796 más 4 milímetros de separación que debe haber entre tapa de cajón y tapa del estante. Entonces, si le sumamos más 4, entonces tenemos el ancho de 800. ¿Listo? Entonces, debe haber esta separación para que no choquen las tapas del cajón con las tapas del estante, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar la otra tapa. Y esa otra tapa debe estar también a 45 milímetros de la otra. Debe haber una separación entre tapa y tapa de 45 milímetros. ¿Ya? Entonces voy a hacer una copia de esta tapa y la voy a colocar en esta posición. Este punto es el que debe ir. Ahí. ¿Listo? Y además eso va a permitir que también creo que no lo he puesto bien. Vamos a mover a su posición correcta. ¿Cuánto hay de espacio entre este y este? De 45. Algo me ha fallado. Bueno, vamos a subirlo un poquito, ¿ya? Entonces, ya está. Esta tapa debe estar ahí. ¿Ya? Debe estar allí. Listo. 1 milímetro, 2 milímetros no hace mucha diferencia. Eso, entonces ya tenemos las tapas.
Luego vamos a ver el espacio que debe haber para el cajón, ¿ya? Ahora quiero que noten algo, el cajón en sí, quiero que noten algo, miren. Esta puerta no va a llevar un jalador, ni los cajones van a llevar un jalador. ¿Por qué? Porque en el caso de la puerta es simplemente podemos agarrar la puerta por este costado, jalar y se abre la puerta, ¿no? Y en el caso de los cajones vamos a hacer lo siguiente. No podemos dejarlo también así con todo este espacio y no se vería bien en el diseño. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar un momento este lateral, miren, y voy a dibujar acá una especie de amarre, que no es un amarre en sí, pero va a tener el siguiente tamaño. Va a tener desde este punto hasta este punto, digamos, un ancho de 373, ¿ya? Vamos a poner así, pero quiero dibujarlo de acá, de arriba. Hacia acá, muy bien. Ya, entonces va a tener un ancho, un largo de 373 milímetros y un ancho de 65 milímetros. Sí, le vamos a dar el espesor de 18 milímetros hacia adentro. Hacemos doble clic y le vamos a poner el nombre de le vamos a poner separador, le vamos a poner ese, ¿ya? Separador. Listo. Y creamos. Listo, entonces, miren, esto voy a mover a esta posición, acá justo debajo de este, ¿ya? Para que tape, digamos, este espacio, como el que está acá, para que no se vea feo. Pero a la vez, lo voy a mover hacia adentro 1 centímetro, ¿ya? Entonces vamos a agarrar este punto y lo vamos a trasladar hacia adentro 10 milímetros, así. ¿Cuál es la finalidad de haber hecho esto? La finalidad es la siguiente, de que además de que tape el espacio que hay ahí y moverlo hacia adentro, me permite que yo ya no utilice un jalador acá, sino que yo introduzca los dedos en este cajón o en esta tapa y simplemente jale o empuje el cajón hacia adentro. Sobre todo, el espacio me va a servir para que no tenga el jalador y yo pueda introducir los dedos acá y pueda abrir el cajón. Esa es la finalidad de haber puesto este separador, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer al colocarlo acá, para que también cubra esta parte, ¿ya? Entonces voy a hacer una copia nuevamente de este separador, ¿ya? Así. Tengo la tecla control y saco una copia hacia abajo y lo voy a colocar allí. Miren, ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener la misma función que el separador de la parte superior. Entonces me va a permitir cubrir el hueco, digamos, que hay acá para adentro, y además me va a permitir que yo pueda introducir los dedos entre el separador y la tapa del cajón para abrir el cajón, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo. A ver, voy a hacer lo siguiente, un momento. Ahí lo voy a mover 10 milímetros para que esté ahí, ¿ya? Ya. Y luego entre este punto y este punto debe haber 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces esto lo voy a bajar, este separador lo voy a mover 2 milímetros hacia abajo, ¿sí? Para
que quede bien bonito y bien cuadradito. Ya, entonces con la herramienta mover, jalo hacia abajo y escribo 2 milímetros, quiero que se mueva. Ya, entonces vamos a ver si está en la posición que yo deseo. 10 milímetros, muy bien. Y acá también debe ver la misma distancia. Bueno, 11 milímetros, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, en este caso no hace mucha diferencia. ¿Ya? Entonces borramos este punto auxiliar y luego volvemos a mover nuestro separador 10 milímetros hacia adentro, en esta dirección, 10 milímetros, ahí debe quedar. Ya, entonces cuando armen el mueble, tienen que tener en consideración lo siguiente, que este separador, por ejemplo, este separador debe estar a una distancia de 171 milímetros desde el tablero superior hacia arriba, ¿sí? 171 milímetros, ahí. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a crear un punto auxiliar de acá hacia adentro, 10 milímetros. Perdón, son 10 más 18 son 28 milímetros. Entonces vamos a crear un punto auxiliar hacia adentro a 28. Sí, solo con la finalidad de que pueda utilizar las acotaciones. Miren, entonces cuando armen esto, tienen que colocar este separador a una distancia desde el tablero base hacia arriba, en este punto, a 171 milímetros, y desde el borde del tablero medio, ¿a qué distancia lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar a una distancia de 10 milímetros hacia adentro, o sea, 1 centímetro. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando armemos. ¿Listo? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a establecer ahora el tamaño del cajón. ¿Listo? Y para eso voy a dibujar un cubo, como siempre lo he hecho. Ya, entonces, miren, ya tenemos las tapas. Vamos a visualizar un momento cómo va a ir quedando. Vamos a visualizar el lateral, ¿sí? Así más o menos. Ahora incluso, según el diseño, yo lo he diseñado para que trabaje con melamina blanca, pero podemos hacer esto. Miren el aspecto que le puede dar. Por ejemplo, le puedo dar esta textura para las tapas y el resto quedaría en blanco y tendría este aspecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto ya depende de ustedes, ¿no? Utilizar de repente para el armazón melamina blanca y para las tapas, o mejor dicho, la puerta y las tapas del cajón en otro material, con otra textura. ¿Listo? Lo voy a dejar así para que vean cómo va quedando. Ya, entonces, ahora vamos a hacer el cajón. Entonces, voy a ocultar esto y voy a dibujar el cubo que va a representar el área que va a ocupar nuestro cajón, y para eso voy a hacer lo siguiente. Hasta acá voy a dibujar un rectángulo, miren, y con la herramienta empujar y tirar hago esto hacia arriba, más o menos, ¿sí? Más o menos hasta allí, digamos. Ya, ese es el cubo que va a representar el área que va a ocupar mi cajón. Entonces lo selecciono y voy a crear un componente que se va a llamar cubo del cajón, así, y creamos. ¿Listo? Voy a mover, ¿a qué distancia voy a mover este cajón? A 18 milímetros desde la parte inferior de esta tapa. Lo mismo voy a hacer para arriba. Miren, voy a hacer una copia. ¿Ya? Y lo voy a mover acá, ahí, a 18 milímetros. Ahora vamos a ver, ¿sí?
¿sí? Entonces, de acá hasta este borde debe haber 18 milímetros. Ya vamos a moverlo 1 milímetro para arriba. Un milímetro, ya está, listo, entonces ya está. Miren, si nos fijamos y yo comienzo a dibujar las partes del cajón, acá ya va a chocar con este separador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir una distancia que me permita o evite que las partes que van a formar parte del cajón choquen con este separador. ¿Ya? Entonces voy a tomar como base este cubo, ¿sí? Vamos a ocultar un momento esta repisa y voy a hacer lo siguiente. Acá, a ver, para que se visualicen los dos, doble clic con la herramienta de Freescale, hago clic acá y acá le voy a restar, por ejemplo, menos 20 milímetros. Presiono aceptar y miren, fíjense, los dos cubos han cambiado en su tamaño en 2, se han reducido en 2 milímetros. Esto, lo que importa ahorita en este momento es que haya una distancia de separación entre este separador y el cuerpo del cajón. Vamos a ver qué espacio, qué distancia hay. Entonces, hasta allí tenemos 5 milímetros de separación. ¿Ya? Hay 5 milímetros de separación. ¿Sí? Entonces yo quiero que haya por lo menos 2 centímetros. Entonces le vamos a quitar 15 milímetros más a este cubo. ¿Ya? Entonces doble clic con la herramienta Freescale, hago clic allí, aparecen estos puntos, presiono Tab y le voy a restar menos 15. ¿Listo? Presiono aceptar. Entonces entre el cubo y el separador va a haber un espacio, nuevamente vamos a ver de cuánto, de 20 milímetros. Listo, está bien. ¿Ya? Luego, acá también, fíjense, el fondo del cajón, el cuerpo del cajón tampoco debe estar rozando con el tablero base. Entonces lo que voy a hacer también es quitarle 20 milímetros. Entonces puedo hacerlo también acá, ¿no? Entonces nuevamente lo que haga en este cubo se va a reflejar en este cubo, pero para eso tengo que hacer lo siguiente: doble clic, ¿ya? Y con la herramienta de Freescale hago clic en esta parte. ¿Listo? Y a este punto le voy a restar menos 20 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha sucedido? Como ven, ya tengo el espacio acá para que no roce el fondo del cajón o el fondo del cajón con el tablero base, y también que el fondo del cajón no roce con el separador. ¿Ya? Listo, entonces hasta ahí ya tenemos definido el tamaño del cajón, del fondo del cajón en sí. Ahora ustedes pueden simplemente dejarle de repente de separación 10 milímetros o 5 milímetros, depende de ustedes, ¿no? Ya acá abajo también yo le he dejado 2 centímetros o 20 milímetros, ustedes pueden dejarle solamente 10, ya depende de cada uno. ¿Listo? Nuestros cajones van a utilizar correderas telescópicas. ¿Qué ancho o qué profundidad tiene este cubo? Este cubo tiene una profundidad de este punto hasta acá hay 310. Listo. Voy a utilizar una corredera telescópica de 300 milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar 10 milímetros. ¿Para qué? Para que haya un espacio entre el fondo del cajón y el fondo del estante. No debe tampoco chocar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a ocultar un momento el fondo del cajón. Selecciono el cajón, el cubo del cajón, doble clic. Presiono acá la tecla de Freescale, una vez clic acá, y en este punto le voy a restar 10 o le voy a dar un ancho o una profundidad de 300 de una vez. Listo, ya está. Entonces los dos cubos han reducido su tamaño. ¿Listo? Entonces voy a utilizar una corredera de
300 milímetros o 30 milímetros o 30 centímetros, perdón. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer lo siguiente. Vamos a visualizar ahora los laterales. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Vamos a ocultar el fondo del cajón ahora para ver lo siguiente. El fondo del estante. Miren. El cajón va a utilizar, como les dije, correderas telescópicas. ¿Ya? Y esas correderas telescópicas se insertan o se colocan entre el cajón en sí y los laterales o el tablero medio en este caso. ¿Y cuánto ocupa qué ancho tiene esa corredera telescópica? Tiene un ancho de 13 milímetros, 12.5, 12.7, 13 milímetros. Yo le resto siempre 13 milímetros. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. También podemos, para no ocultar estos objetos, entrar al modo de rayos X. Miren, entonces selecciono acá y de este lado, perdón, voy a hacer doble clic, listo, y de este lado acá le voy a restar menos 13. Entonces acá le pongo menos 13 y de este lado voy a voltear para acá, le voy a restar también menos 13. Listo. Si salimos del modo de rayos X, ya vemos que ahora tenemos el espacio para colocar allí las correderas. Ya está. ¿Listo? ¿Se ve? Ya, entonces vamos a visualizar nuevamente el fondo del estante. Y miren, ve, ya tengo listo el cubo que me va a permitir dibujar el cajón. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a ocultar el lateral y voy a sacar una copia de la tapa del cajón, del cubo del cajón. ¿No? Entonces lo voy a mover a un lado y rápidamente voy a diseñar el cajón. Entonces a este lado presiono la tecla control aquí. Y ahí vamos a diseñar el cajón. ¿Ya? También fíjense que al momento de armar el cajón no vamos a poner la tapa a la mitad, sino tiene que haber esta distancia de este lateral hacia este lado y esta distancia de este lateral a ese lado para que encaje y tenga estética, ¿no? Al momento de poner el cajón en el estante. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Entonces rápidamente voy a crear el cajón. ¿Ya? Entonces ya hemos visto eso. Lo voy a hacer rápidamente nomás con la herramienta rectángulo, dibujo un lateral. Listo, le doy el espesor de 18 milímetros. Selecciono, doble clic. Pongo crear componente lateral del cajón. Creamos, saco una copia de ese lateral y la coloco en esta posición. Lo vamos a verificarnos, creo que no le da el espesor correcto. Sí, sí está bien. Listo. Ahora vamos a crear la parte frontal y posterior del cajón. Entonces nuevamente con la herramienta rectángulo hacemos esto, le damos el espesor de 18 milímetros, seleccionamos y creamos un componente anterior y posterior del cajón. Listo, y saco una copia. ¿Ya? Saco una copia y la dejo en la posición que le corresponde. Listo, vamos a ocultar el cubo del cajón. Así quedaría. ¿Ya? Igual, vamos a tener que crear acá su fondo. Y también le vamos a poner un fondo de MDF de 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más rápido, lo voy a dibujar. De repente no lo voy a explicar paso por paso, solamente lo voy a dibujar. ¿Ya? Entonces, para avanzar más rápido.
fondo del cajón. ¿No? Acá van 7 milímetros. 7. Más 7. Finalmente acá más 7 milímetros. Más 7. Listo. Luego movemos esa tapa hacia adentro. ¿Cuánto? 21 milímetros. Esa dirección. Listo. Ya está. Ahora hacemos las ranuras. De clic. 18, 22 y 8. Ángulo. Con la herramienta empujar y tirar. Voy a dar 500. 5000 ya. Ya tengo la ranura. Incluso ahí ya se ve el cajón, el fondo que se ha movido. Listo. Voy a mover ahora este lateral en la dirección. Voy a voltear este lateral en la dirección del eje rojo. Botón derecho, dar la vuelta en el rojo. Listo, ya está. ¿Sí? Ahora voy a ocultar este lateral y voy a crear la ranura en estas piezas. Entonces nuevamente doble clic y de acá hacia arriba 18 milímetros, nuevamente de acá hacia arriba 22 milímetros y de acá hacia afuera 8 milímetros. Listo, dibujo. Ahí vamos a dar esto, este punto. La guía, no lo he dibujado bien. 8 milímetros. 8 milímetros. Es cuestión de visualización. Ahí también te empujar y tirar no, ahí no, escape. Ahí, el otro lado. Ahí. Listo. Entonces borro las guías y listo, ya tengo la ranura para este lateral y lo mismo para este. Y ahora sí voy a mover esa ranura en el, o voy a dar la vuelta en el eje verde. ¿Listo? Entonces nuevamente hacia acá, selecciono, botón derecho, pongo dar la vuelta en el verde del componente. Listo, entonces ya tenemos nuestro cajón completo. ¿Ya? Entonces, si desean y es necesario poner un amarre, porque en estos cajones de repente van a ir objetos pesados, que no creo, se le pone un amarre, y si no, es suficiente con el MDF que tiene ahí. Listo, entonces ya terminamos el cajón. Listo, ya está el cajón. Entonces lo seleccionamos y lo voy a agrupar. Ya vamos a crear un grupo y luego voy a hacer lo siguiente. Voy a mover
Voy a mover, no lo voy a girar. Voy a mover el cajón y lo voy a colocar en su posición final. Entonces, este punto lo voy a alinear con este. Listo. Vamos a ocultar un momento el grupo y voy a borrar el cubo y la tapa anteriores y voy a visualizar nuevamente el grupo. Así debe quedar, ¿ya? Entonces voy a utilizar nuevamente este grupo, hago una copia y lo voy a alinear acá. Listo, ya está. Oculto el grupo y borro los componentes que me permitieron crear el cajón en sí. Y nuevamente visualizo el grupo. Listo, ya está. Vamos a visualizar los laterales. Y ya tenemos nuestro estante completo. Ya, vamos a visualizar la repisa. ¿Qué otro objeto no hemos ocultado? Vamos a ver. Entonces ya está. Ya está nuestro estante. Nuevamente la puerta. Y así quedaría nuestro estante modelo Andrés. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, lo hacen así como ven, con esta melamina, esta textura para las puertas y las tapas, o si no, lo hacen todo en color blanco. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad y de ahora en adelante ya no voy a hacer la hoja de optimización, porque ya hemos visto en los anteriores ejemplos cómo es que se desarrolla la hoja de optimización. Es un proceso sencillo y creo que ya revisando los videos tutoriales anteriores ustedes pueden hacerlo, pueden crear su hoja de optimización fácilmente, no es nada difícil. ¿Listo? Pero de todas maneras yo no la voy a desarrollar acá en el video tutorial, pero sí la voy a dejar en el enlace que van a encontrar en la descripción del video, para que puedan de repente tomarla como guía o utilizarla para hacer los cortes correspondientes. ¿Listo? Otra cosa que quería aprovechar de decirles acá es que, miren, algunos se preguntarán cómo voy a poner las repisas, cómo las voy a atornillar, ¿no? Sí las pueden atornillar, digamos, por este lado, ponerle los tornillos para que queden allí, igual de este lado, pero ¿cómo hacemos para colocarlas? ¿Cómo hacemos para fijarlas acá? Se pueden utilizar tarugos, es otra forma también de armar los muebles. Incluso es mejor utilizar tarugos que tornillos. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.